Esa palabra, amor, se abusa mucho. Esa palabra de amor, el mundo tiene un diferente sentido de lo que significa el amor. El amor para muchos es físico. El amor para muchos es físico. Todos aquí somos adultos, no hay niños, pero muchas veces el amor que el mundo nos quiere decir que debemos de tener es el amor físico, lo sensual. Y eso es, hay cuando está un hombre y una mujer casados entre esposo y esposa, el amor físico es una maravilla, es algo hermoso. Pero muchas veces el mundo dice, el amor físico no importa que estés casado. Ese es uno de los tipos de amor que el mundo enseña a nosotros, a nuestros hijos. Pero hay muchas definiciones de amor. Vamos a mirar ahorita el amor. Vamos a estar en Mateo, capítulo 1. Vamos a mirar dos diferentes versiones del nacimiento de Jesús. Mateo 1 y Lucas 2. Primero Mateo 1, versículo 18. Y quiero que escuchen y miren el tono de este pasaje, comparado al tono del pasaje en Lucas. Lo que van a mirar aquí en este pasaje, vamos a mirar el nacimiento de Jesús en los dos, pero en cada uno, en Mateo y en Lucas, están completamente diferentes el tono y cómo se siente. En Mateo vamos a mirar que el tono del nacimiento de Jesús, hay una urgencia, es un tono más serio. Hay un rey malvado que quiere asesinar y matar y ahogar los bebés, que quiere encontrarlo, que está mintiéndole el rey malvado a los magos que vienen y le dice, dígame cuando lo encuentre para que yo también lo pueda ir a adorar. Es una mentira, porque lo que quiere hacer, quiere matarlo, porque solo puede haber un rey de los judíos, ¿verdad? Y él quiere. Este es el tono que encontramos en Mateo. En Lucas vamos a ver que es un tono no tan serio, un tono más alegre. Pero primero quiero que miremos lo que estaba sucediendo en Mateo 1, versículo 18 vamos a leer hasta capítulo 2, todo el capítulo de 1 a 2. Capítulo 1, 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo. Acuérdense, el Cristo es el título. El Cristo significa el Salvador, el Mesías, el ungido. Entonces Jesús es el nombre como Joel, como tal fulano. Ese es el nombre humano de este hombre, Jesús. El Cristo es el título, el Salvador, el Mesías, el ungido. Es como decir, si me dicen a mí, ese es el Joel. No se escucha bien, ¿verdad? Entonces, el Cristo es el título de Jesús. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, María estaba comprometida a casarse con él. En esos días, estar comprometido entre una mujer y un hombre era casi lo mismo que estar casados. Lo único que no era oficial todavía, pero ya estaban todo arreglado. De hecho, los padres de la mujer es la que cubría todo el costo de la boda. José y María estaban comprometidos a casarse, pero resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa encinta? Es lo que dice mi traducción. Estaba embarazada. Y como todavía no se habían oficialmente casado, sale embarazada. Se espanta José. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública,
resolvió divorciarse de ella en secreto. Imagínense el escándalo entre esta mujer joven. Muchos eruditos han especulado que María tenía de entre 13 a 16 años de edad. Era joven. En esos días, para esa edad ya era considerada una mujer, cuando una niña o mujer ya podía tener hijos. Pero imagínense el escándalo que hubiera sucedido cuando la gente se enteró o se iba a enterar que María estaba embarazada y que no era de José, o que José supo que no era de él. Es algo como que leyéramos hoy en la alarma, ¿verdad? En las noticias, ¿recuerdan? Las de la alarma. ¿Todavía hay alarma? No sé, es una revista que salía hace muchos años, pero esos son los rumores que hubieran salido. Mira, esta María está embarazada y no es de José. José, sabiendo eso, como era un hombre recto y justo, no quería hacer algo malvado y hizo la decisión de divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la primera vez en toda la Biblia que se anuncia por la primera vez el nombre de este Salvador. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15, donde Dios está compartiendo maldiciones al diablo, a la serpiente, a la mujer y al hombre? En Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente: la simiente o la semilla de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú le herirás el talón de la simiente de la mujer. Este es el cumplimiento de todo eso. Todo el Antiguo Testamento hasta este punto ha sido para cumplir esa profecía. Y ha nacido. Entonces aquí dice: ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió que era obra del Espíritu Santo? Le voy a decir lo que yo pienso. Yo no sé. Yo no sé cómo el Espíritu Santo, que es todo Dios, hizo el milagro de que María se hiciera embarazada. Pero acuérdense que no podía Jesús tener un padre físico, porque ¿qué corría en la sangre del hombre? O el pecado. Entonces el Espíritu Santo tenía que ser algo milagroso para evitar que la sangre del hombre pasara por este hombre. Entonces por eso el Espíritu Santo tenía que obrar en una manera que aún no entendemos. Y entonces el ángel le dice: no la divorcies, lo que tiene en ella en su estómago es el Espíritu Santo, dará a luz y le pondrá su nombre Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen había dicho la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es una profecía de Isaías, que significa Dios con nosotros. El versículo 23, Isaías 7:14, es una cita de Isaías 7:14. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ya hemos visitado estos últimos versículos, que María y José no tuvieron relaciones conyugales hasta que Jesús nació. Entonces no voy a decir mucho de eso, que no solo para decir que tuvieron otros hijos después. María tuvo hijos, se embarazó de José después. Jesús tenía medio hermanos y quizás media hermanas.
¿Qué hubiera sucedido si José hubiera dicho, no Dios, no lo creo, yo voy a seguir adelante, me voy a deshacer de ella? No estuviéramos aquí hoy. Yo digo que Dios obraría de otra manera, pero Dios escogió a estos dos por un propósito. Él sabía de antemano que estas dos personas eran los que iban a tener a este niño. Entonces, ahí está la historia de entre María y José, y como José se dio cuenta que estaba embarazada, pensando que ella le había dado los cuernos a él y que había sido infiel, que se quería divorciar, pero no antes de que el ángel se anuncia, le dice, no, lo que ella tiene en su matriz es el Espíritu Santo. Tómala, cásate con ella, y cuando dará a luz el niño, le llamarás Jesús. Él obedeció. Capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Cuántos sabios o magos eran? Piensan ustedes. ¿Dónde dice 3? Nunca se ha leído 3. No hay ningún sitio, ningún lugar en la Biblia, en las dos historias del nacimiento de Dios, que son 3. Pero ¿por qué se dicen 3? ¿Por qué piensan? Porque cuando miramos la escena de Navidad afuera del zacate, ¿por qué siempre hay 3 magos o 3 reyes magos? Porque adelante vamos a encontrar que ellos le regalaron 3 cosas al rey Jesús. Y por eso muchos asumen que eran 3, pero realmente no sabemos. Continuamos. Vinieron estos 3 del oriente. No sabemos exactamente de dónde vinieron, pero estos no son judíos. Estos son lo que se les dicen gentiles. Personas que cada uno de nosotros como mexicanos, hispanos, somos gentiles. Personas que no son judíos. Vinieron 3 magos gentiles afuera de la raza judía y llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Entonces, no sabemos cómo ellos sabían de la historia navideña. No sabemos exactamente cómo ellos sabían de la profecía que iba un día a venir Jesús. Pero yo tengo mi opinión, yo tengo más o menos una idea. Todo está conectado. La Biblia es una historia entera. Y si leen el Antiguo Testamento, hay un hombre llamado Daniel. Daniel era un judío. Pero Daniel, Sadrach, Misach y Abednego eran judíos que Babilonia, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquistó a Judea, a Jerusalén, hace, vamos a decir, 700 años anterior. Y cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó a Israel y a Judea, lo que hacían muchos buenos reyes poderosos, en vez de dejar todo tirado y quebrado, ellos agarraban las mejores personas, los mejores hombres, los más saludables del país que habían conquistado y se los llevaban con ellos a su país natural. ¿Están conmigo? Entonces se llevaron a Daniel y a sus compañeros Sadrach, Misach y Abednego. Eso es lo que yo pienso. Y cuando se llevaron a estos 3 y Daniel, se lo llevaron a Babilonia, que estaba en el oriente. Y lo que sabemos de Daniel del Antiguo Testamento, que Daniel él podía interpretar sueños. Y él interpretó un sueño de Nabucodonosor. Y interpretó varios sueños, de hecho. Y Daniel era judío que era un hombre recto y justo y que seguía a Dios.
Y este Nabucodonosor, si se acuerdan la historia de Daniel, una de las historias de Daniel, que porque no quiso inclinarse a Nabucodonosor y a sus compañeros también, el rey echó a Daniel a los leones. Si se acuerdan esa historia, la misma historia. Y a sus compañeros primero, que no querían postrarse enfrente del rey, los echó al horno. ¿Se acuerdan esa historia? Y cuando echaron a sus compañeros al horno, eran 3. Pero cuando Nabucodonosor miró en el fuego, había mirado 4. ¿Quién era el cuarto? Era Jesús. No dice Jesús, pero hasta Nabucodonosor dice, parecía la apariencia del Hijo de Dios. Entonces Daniel y sus compañeros eran hombres piadosos que seguían al Dios verdadero del universo. Y yo pienso que cuando él y sus compañeros estaban ahí, y de hecho muchos otros seguidores de Jehová que estaban bajo cautivo, bajo Babilonia, ellos hablaban de Dios. Y hablaban de las profecías. Y Daniel era un profeta, porque él profetizó que también iba a venir ciertas cosas. Y yo pienso que este mismo Daniel fue el que enseñó a la gente del oriente que iba a venir un rey en Judea, un día, 4, 5, 6 siglos después. Y aquí estos reyes magos quizás vinieron de ese mismo lugar. Eso es lo que yo pienso. Por eso es importante conectar todo. Entonces estos reyes magos vienen y preguntan, ¿dónde está nacido? En versículo 2, ¿dónde está nacido el rey de los judíos? Preguntan, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. No sabemos mucho sobre la estrella. La Biblia no habla mucho sobre una profecía de la estrella. Pero lo que pensamos, muchos eruditos piensan que era lo que se le dice, no sé si se dice igual en español, una conjunción. Es donde ciertos planetas se ponen enfrente, y el sol y la luna y el planeta, y hay una conjunción donde pasa una vez cada 100, 200, 300 años. Entonces se alinearon estos planetas. Muchos piensan que era Mercurio o Venus o Venus, y se alinearon estos planetas y se miraba como una estrella. Entonces los magos miraron lo que era una estrella. Cuando oyó el rey Herodes, versículo 3, capítulo 2, se turbó. Porque acuérdense qué era lo que habían dicho los magos. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Y quién era el rey de los judíos en ese día? El rey Herodes. ¿Cómo pensarías tú si tú estás en tu trabajo y tú haces bien lo que haces? O quizás no haces bien lo que haces. Quizás eres el peor de todos los empleados. Y viene otro que acaban de contratar y hace su trabajo bien. ¿Te vas a sentir amenazado? ¿Amenazada? Quizás que te van a quitar tu trabajo. Este rey se sintió amenazado. Rey de los judíos. ¿Y quién soy yo? Yo soy el rey de los judíos. Entonces rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, él no sabía. Él tenía que reunirse y atraer todos sus magos, todos sus maestros de la ley para preguntar, hey, dime, ¿qué dice las escrituras? ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? ¿De dónde debería venir este Salvador, este rey? Y le dice en el versículo 5, en Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra
de Judá. Eso es una profecía de Micaías 5:2. Pero tú, Belén, en la tierra de Judea, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, estos maestros de la ley le dicen al rey Herodes, que se turbó, esto es lo que dice las escrituras, que vendrá, este rey vendrá y saldrá de Belén. Luego Herodes llamó en secreto. Herodes, el rey, llamó en secreto a los sabios que habían venido y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan a informarse bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Qué piensan ustedes de lo que... ¿Piensan que los pensamientos del corazón de el rey Herodes son buenos? No. Porque fíjense lo que dice la palabra inmediatamente después. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Entonces, los sabios no sabían nada de lo que había. Ellos están tomando la palabra. Ok, este rey quiere ir a encontrarlo para también adorarlo. No sabían. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver las estrellas, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la... ¿Qué dice tu Biblia? ¿En el 12? Sí. Cuando llegaron a la que, en el versículo 11. Cuando llegaron a la que... Y al entrar en la casa... Pasamos. ¿Qué es lo que, dónde lo encontraron? Pero ¿en qué lo encontraron? Madre María. Pero ¿en qué lugar? En la casa. En la casa. Pero En la casa. lo que sabemos, pero ¿qué es de pesebre? Pesebre es donde le dan de comer a los animales. Pero no lo encontraron en un pesebre. Entonces, ¿están equivocados las escrituras? No respondan. Porque sí, Jesús nació en un pesebre, pero esta historia no dice eso. Ese es el cuento en Lucas. Cuando llegaron en casa, vamos a ver. Entonces hay un conflicto ahí. Pues no que Jesús nació en un pesebre, en una cueva o algo así. Porque ahora dice aquí la Biblia misma, que es la palabra inspirada, dice que Él nació y lo encontraron en una casa. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos. Aquí está 3 cosas. Y aquí donde sacan y asumen que son 3 reyes magos: oro, incienso y mirra. Pero no dice 3 reyes, ¿verdad? No dice 3. Quizás eran 3 reyes. Hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia y le agregamos ciertas cosas que no son. No hay nada, es inocente. Si eran 3 o 2 o eran 20, no sabemos. Entonces eso no nos va a hacer nada de daño. Pero lo único que sí digo, tengan cuidado cuando vivamos nuestras vidas asumiendo que la palabra, que lo que dice, lo que sabemos de Dios es esto. Pero no sabemos si eran 3. Pero sí sabemos que eran 3 regalos. Y quizás sí eran 3 magos. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, en un sueño, Dios les reveló que no regresaran al rey porque el rey lo quería matar al bebé. Entonces, cuando llegaron a la casa, ¿se acuerdan en Lucas? Vamos a mirar que no había ningún lugar para quedarse. En Lucas, vamos a leerlo ahorita, dice la palabra que no había ningún lugar para que se quedaran María, José y el bebé.
Y por eso tenían que encontrar un pesebre. Pero Mateo dice casa. ¿Son mentiras? ¿Es una mentira uno o el otro? No. No. Vamos a ver por qué. Seguimos adelante. Versículo 13. Cuando ya se había ido, un ángel del Señor le apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es otro hombre que fue a Egipto y luego regresó para salvar a su pueblo? ¿Quién salió de Egipto para salvar a su pueblo? Moisés. Ahora miran cómo está conectado todo. Este Jesús, bebé, lo llevaron a Egipto para esconderse. Igual que Moisés. Versículo 10. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. ¿Qué otro rey también, cuando se dio cuenta que quizás iba a venir un rescator, un salvador, un redimidor, quiso matar a los bebés y los echó al río para matarlos? Faraón al Moisés. Está sucediendo y casi igual. Versículo 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamaron nazarenos. Lo encontraron en casa porque, sí, Jesús nació en un pesebre. De hecho, quizás en una cueva, una caja para que tomaran y comieran los animales. Pero aquí no se encuentra eso. Lo que sucedió, que Jesús nació en ese pesebre y luego huyó a Egipto con su familia y a los 2-3 años regresaron a Jerusalén y es ahí donde los magos vinieron. Yo sé que la continuación de la historia no tiene sentido, pero eso es lo que sucedió. Porque acuérdense, Mateo está escribiendo aquí. Lucas tiene otra perspectiva. ¿Notan el tono? Bien serio, ¿verdad? Un rey malvado, quieren perseguir. Entonces, antes de haber nacido, Jesús ya estaba siendo perseguido como bebé. Y Dios estaba acomodando todos los pedazos y estaba advirtiendo a la gente, advirtiendo a José y a María, advirtiendo a los reyes magos que se fueran y no le dijeran nada al rey malvado. Estaba Jehová interviniendo en todos los planes para que Jesús fuera seguro. Ahora vamos a Lucas, capítulo 2. Mateo, Marcos y Lucas. Para que miren la perspectiva de 2 diferentes lugares. Lucas capítulo 2. Nacimiento de Jesús. Versículo 1. Por aquellos días
Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenco gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret. ¿A dónde se fue José y María después de regresarse después de regresarse a Israel y se dio cuenta que el hijo del rey malvado ahora estaba allí en ese mismo lugar? ¿Para dónde huyeron José y María? A Nazaret. Y es ahí donde se encuentran viviendo en un lugar. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey. Ok, pausa ahí. Acabo de decir algo que era falso. Por eso José y María regresaron a Nazaret, porque era ahí de donde vivían inicialmente. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ahora sabemos cómo salieron de Nazaret y por qué estaban en Belén. Estaban en Belén porque el rey había mandado a todo el pueblo de Judea que se inscribieran para el censo. Y José, de la linaje de David, tenía que inscribirse. Entonces él se fue con María a Belén para inscribirse junto con María, su esposa. Versículos. Ella se encontraba en cita, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí está la palabra otra vez. Pero aquí, eso significa el primero. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En Mateo no dice que Jesús había apenas nacido, que encontraron el niño Jesús en una casa. Pero no dice que estaba envuelto en pañales. No dijo Mateo que estaba en un pesebre. Dijo que estaba en una casa. Entonces aquí está el nacimiento original de Jesús. Versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la misma región había unos pastores. ¿Leímos de pastores en el cuento de Mateo? No. Nada más los reyes magos. Había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, que es otro nombre para Jerusalén. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Acabamos de alabar esa alabanza, ¿verdad? Versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron a prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron los que les habían dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas.
los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Esos son los dos cuentos del nacimiento de Jesús. ¿Notan un tono serio o no tan serio aquí? Es más alegre, ¿verdad? Hay ángeles, se abre el cielo y los ángeles están alabando. Gloria a Dios en las alturas, paz al mundo. Ningún dato de un rey malvado llamado Herodes. Ningún dato de que Jesús lo querían matar. Ningún dato de que Jesús y María y su padrastro José huyeron para allá y para acá. Nada de eso. El tono de Mateo es más serio. Hay una urgencia porque lo quieren matar. En Lucas no hay una urgencia, nada más alabanza. Y en Mateo el cuento es más de José y lo que había sucedido con María estando embarazada. Y el cuento en Lucas, si leen capítulo 1, habla más del cuento de la historia de María. Entonces la historia en Mateo es de José, la historia en Lucas es de María. En ambos libros hay ángeles que se le aparecen. Eso es el nacimiento de Jesús. Entonces los pastores vinieron a adorar al bebé Jesús en el pesebre, recién nacido esa noche. Cuando los Reyes Magos vinieron, Jesús ya tenía como 2 o 3 años y ya tenían un lugar, una casa. Porque si miran capítulo 2, versículo 3, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. Y el versículo, a ver, versículo, iban a inscribirse cada uno a su propio pueblo. Fueron a Belén para inscribirse. Ella estaba embarazada, mientras estaba ahí se le cumplió el tiempo, así que dio a la luz a su hijo primogénito, le envolvió pañales y lo acostó un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. No estaban en casa. No había lugar para que pudieran tener el bebé. Entonces yo tengo una historia de mi hermano Enrique. Él iba en ruta al hospital. Bueno, mi mamá iba en ruta al hospital ya listo de tener a mi hermanito. No llegaron. Mi mamá tuvo a mi hermanito en el carro. Entonces lo que sucedió aquí es lo mismo. Iban en ruta a Belén, trataron de buscar un lugar, una casa, un lugar para tener el bebé. Y ¿qué es lo que hacemos muchas veces como hispanos? Como salga, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo sé porque así éramos nosotros como hispanos, como en nuestra niñez. Lo hacíamos de cualquier manera, nada más que saliera bien. María y José se encontraron un lugar donde había animales, quizás una cueva, había un pesebre era como una caja donde comían los animales y donde tomaban agua los animales. Quizás, ¿piensan ustedes que esta caja apestaba a animales? Quizás, ¿verdad? ¿Piensan ustedes que los pastores que trabajaban afuera toda noche apestaban? Yo digo, no tenían desodorante, digan. Es que un lugar de los animales no apesta, no huele, la paja, pero es como fresco, como paja seca, pero no huele mal, pues. Hay muchos lugares donde los animales no huelen, pero fíjense, si había un pesebre, había de haber habido animales. ¿Y qué es lo que hacen los animales? Pulgas, digo, pero en suciedad. ¿Y qué es lo que hacen los pastores cuando están pastoreando sus ovejas en el campo? Andan cuidando. ¿Y para dónde se van esas ovejas?
para allá, para acá, se meten en cosas que no se deben de meter, andan pisando toda la suciedad. Sí, yo creo hoy en día quizás son mejores de limpieza, pero en esos días apestaban los pastores. Apestaban. El rey del universo se humilló y nació en un pesebre de suciedad. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Juan 3:16. El amor trae vida. El amor trae vida. Juan 3:16 dice esto: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Quizás su tradición diga unigénito, es lo mismo que vamos a hablar, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Darías tu único hijo a algo o a alguien que te odie? ¿Darías tu propia sangre, tu propia esencia de ti a alguien que te aprecia, que te detesta, que te odia? Pero eso es lo que hizo Jesús. Es lo que hizo el Padre. El Padre dio su único, unigénito, hecho de la misma esencia, hecho de la misma cosa que era Dios el Padre, y se lo dio al mundo, un mundo oscuro, perdido, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida. Eso es la culminación, eso es toda la razón. Eso es la simiente de la mujer siendo nacido. Esto es la simiente de la mujer que vino a dar su vida por un mundo caído para que no se perdiera, sino que tuvieran vida eterna. Este versículo, Juan 3:16, es el versículo más famoso y popular hoy. Pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio porque Dios amó tanto al mundo, dio su Hijo. Pudiera haber dicho, Padre, el Dios, que se vayan. Los que se vayan al infierno, ellos tuvieron la culpa, fracasaron en el huerto, mejor tirarlos, que se vayan y que se queme el mundo, que venga la destrucción, que se caiga el sol un día y que se vayan todos, no me importa. Yo no voy a dar mi único hijo, pero es lo que hizo. Esto era la única manera para redimir a un mundo caído. Se necesitaba un sacrificio. Hemos hablado de los diferentes tipos de amor. ¿Qué otros tipos de amor hay? Hay el amor físico. ¿Usted? El amor maternal. El amor maternal, sí. Eso es bueno. Ahí está el amor superficial. Hay el amor un amor que no debería ser. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Amor entre gente que no debe de ser. Ya sea que no estén casados, o amor entre hombres, amor entre mujeres que se consideran parejas. Ese es el amor que el mundo dice que deberíamos tener. Y yo sé que estoy hablando de cosas quizás que van a tomar ofensiva, pero eso no es el amor que Jesús vino a dar. El amor que Jesús vino a dar es su vida. Entonces, ¿cómo estás tú dando tu amor? ¿Cómo estás enseñando tu amor? Y este es el mandamiento. Juan 15:12-13 dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Murió por nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que dé la vida por sus amigos. ¿Darías tu vida en amor para alguien por tu enemigo? Pero fíjense lo que dice
Dios. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cuando Dios amó, dice aquí, como yo los he amado. Dios o Cristo amó a esta gente, este pueblo, este mundo. ¿Lo buscaba este mundo o lo odiaba este mundo? El mundo era el enemigo de Jesús. No, pero ese es Dios. Yo no voy a amar a mi enemigo. Yo no voy a amar a mi prójimo. Tú no sabes, Joel, lo que él o ella o ellos me han hecho, lo que han dicho de mí. No son mis palabras. Amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús amó. Cuando él dijo esto, ¿cuál de sus discípulos estaba en medio de esos 12 discípulos? Cuando él dijo que yo los he amado a ustedes. Sabemos que Juan estaba, ¿verdad? Pero ¿qué otro discípulo estaba allí cuando dijo esto? ¿Y qué hizo Judas? Lo traicionó, lo envió a la muerte con un beso. ¿Y qué es lo que hizo Jesús la noche que fue traicionado antes de que vinieran a arrestarlo? Esa noche, cuando tuvieron comunión, ¿qué es lo que hizo Jesús con sus 12 discípulos? Incluso a Judas. Se quitó vestidura, se quedó en sus chones, se lo amarró alrededor y llenó una taza de agua y lavó a todos los pies de todos sus discípulos, incluso a su enemigo. ¿Es difícil amar al enemigo? ¿Es difícil amar a la persona que te traiciona? Jesús lo hizo y se lo llevaron a la muerte. Pero Jesús sabía que para eso vino. Jesús quiere que nosotros amemos como Él. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hay que dar nuestras vidas, sacrificar nuestro ser, no nuestras vidas físicas. Quizás soldados en muchos ejércitos lo que hacen, ¿verdad? Por su país, dan sus vidas. Pero, ¿cómo podemos dar nuestras vidas a la gente que no nos quiere, que nos odian? Sacrificarnos en maneras que enseña al prójimo, a la persona que nos odia. Yo no te puedo hacer así, porque Jesús dice que yo te debería amar en la misma manera que Él amó a sus discípulos, a sus amigos. Que hoy sea un recordatorio, que hoy salgan de aquí del amor, con el amor de Cristo en sus corazones, especialmente ahora que estamos en medio de las Navidades y el Año Nuevo. Es fácil amar a la familia. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil de amar a la gente que hace cosas por nosotros. Pero es difícil amar a las personas difíciles. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Ese es el amor de Cristo. Que hoy salgamos de aquí durante este tiempo navideño, de este tiempo de Año Nuevo, siendo diferente. Porque si tú amas al que te ama a ti, eso no tiene sentido. Eso cualquier persona lo puede hacer. Pero el amor de Jesús que Él nos dio cuando no lo buscábamos, cuando éramos enemigos de Él, ese es el amor que Jesús, que Dios quiere que tú también tengas para tu prójimo, para tu peor enemigo, para la gente que se burla de ti, que te traiciona, que habla de ti, que se hace chismes de ti por el Facebook. Deberías amarlos. Esto no es nomás una hora de hablar de cosas bonitas. Esto es lo que Dios quiere para ti. Si no lo haces, te deberías mirarte en el espejo y preguntarte si eres de Jesús o de Dios o no, Padre Celestial. Te diste, Jesús, en la cruz por nosotros. Veniste y naciste en un pesebre. Aun cuando apenas habías nacido, ya te andaban persiguiendo, te querían matar.
Pero esa misma gente que te quería matar, 30 y algo años después, diste tu vida para ellos. Diste tu vida para un mundo oscuro que te odiaba. Un mundo que no te consideraba amigo, pero que te consideraba enemigo. Y diste tu vida, Señor. Padre Celestial, que salgamos de aquí con ese mismo sentimiento en nuestros corazones. Amar nuestros prójimos, amar nuestros amigos, amar nuestras familias, personas que son difíciles de amar, y dar de nuestras vidas a ellos en una manera que ellos miren, hay algo diferente en él, en ella. Que en este tiempo navideño, Señor, haya reconciliación, que haya conversaciones, que haya oportunidades de hablar de la esperanza que es Jesucristo a la gente que están desconectadas de ti, Señor. Esa gente que no te conocen, que están en ruta de ir al infierno. Y si alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Cristo para vida eterna, te pedimos que eso suceda. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias que lo cuidaste del ambiente peligroso de cuando nació. Gracias por, Señor Jesús, por humillarte tanto que naciste en un pesebre apestoso. Y en vez de ser rodeado por reyes, fuiste rodeado a tu nacimiento con pastores que cuidaban afuera animales. Señor, esta historia navideña habla de ser humilde, de no tener orgullo, de amar, de perdonar. Que eso sea el corazón que tengamos durante este tiempo. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.